Me llamo Sara, y durante 6 años fui la sombra de Richard Sterling, el CEO fundador de Sterling Tech, una startup que se convirtió en un gigante tecnológico casi de la noche a la mañana. Yo era su asistente ejecutiva, su mano derecha, la persona que sabía exactamente dónde estaba el archivo con las cuentas de la isla Caimán y a qué hora tomaba su café. Doble espresso con leche de avena, gracias. Para el mundo éramos una secretaria eficiente y su jefe ambicioso y soltero. Para nosotros éramos mucho más. Nuestra relación comenzó hace 3 años, en una de esas noches largas en la oficina. La química siempre fue palpable, ese tipo de tensión que te hace tropezar. Él era el alfa, yo la única que podía ponerlo en línea. Un día, el roce se hizo fuego, y la oficina se convirtió en nuestro mundo secreto. El mundo secreto. Nuestra relación era intensa y totalmente oculta. Él tenía demasiado que perder. Según decía, su reputación, la junta directiva, la imagen del líder inspirador que vendía a los medios. Yo lo entendía. Lo amaba y creía en su visión. Viajábamos juntos por trabajo, y en el avión o el hotel éramos una pareja normal. Cenábamos en restaurantes de lujo. Planeábamos un futuro donde, una vez que la empresa estuviera estable, él haría público nuestro compromiso. Richard me había prometido que, tan pronto como cerrara la ronda de inversión C, me daría un puesto ejecutivo y haríamos pública nuestra vida. Espera un poco, cariño. Es por nuestro futuro. Me susurraba en el oído justo antes de una reunión crucial. Yo esperaba y creía. Mientras en la oficina nuestra mascarada era perfecta. Yo lo llamaba señor Sterling frente a la gente. Él me trataba con un profesionalismo glacial. Él me pedía que le llevara el traje de la tintorería y que le programara la depilación láser a su madre. Era la humillación ocasional que soportaba por las promesas y el amor que compartíamos en privado. Y lo que es más importante, a lo largo de esos años, como su asistente, yo manejé todo. Manejé el libro de cuentas secundario. Archivé todos los correos electrónicos sensibles. Programé las reuniones con consultores que eran en realidad hombres de contacto para transacciones dudosas. Yo no solo era su amante, era su cómplice silenciosa. Sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos corporativos. Lo hice porque confiaba en que ese futuro que me prometía era real. El día que el teléfono dejó de sonar. El cambio comenzó hace unos 4 meses. Richard se volvió distante. Las horas secretas en la oficina se redujeron a mensajes de texto, secos sobre pendientes. Me dijo que estaba demasiado estresado con la ronda de inversión. Lo disculpé. Fui la novia comprensiva. Pero la verdad salió a la luz de la manera más cruel y pública posible. Hace 2 semanas, Richard regresó de un viaje de negocios urgente a Dubái. Había estado fuera por 10 días. Cuando regresó, la oficina estaba repleta de reporteros, flores y globos. No era una celebración normal. Richard entró por la puerta de cristal, radiante, con un traje que valía más que mi apartamento. Y no venía solo. Venía del brazo de una mujer que yo conocía bien, Tiffany Maxwell, la hija de Robert Maxwell, el principal inversor de Sterling Tech y el hombre cuya fortuna estaba a punto de cerrar la crucial ronda C. Tiffany, con un vestido de diseñador y una sonrisa de satisfacción que nunca olvidaré, levantó su mano derecha. En su dedo anular brillaba un diamante tan grande que parecía falso. Era un anillo que Richard me había mostrado una vez en una revista y que había dicho que un día sería mío. Richard se dirigió a la multitud, y sus ojos se encontraron brevemente con los míos. No había amor. No había disculpa. Solo había lástima y una frialdad absoluta. «Colegas», dijo con su voz resonando en el vestíbulo, «estoy encantado de anunciar mi compromiso con la mujer más bella e inteligente que he conocido, Tiffany Maxwell. Su padre y yo ya hemos cerrado la ronda de financiación más grande en la historia de la compañía. Brindemos por el futuro de Sterling Tech y la señora Sterling». El flash de las cámaras iluminó el terror y la rabia en mi rostro. Yo era la secretaria parada junto a la máquina de café, que le entregaba el vaso a la novia. La conversación final. La bofetada de la realidad. Esa noche, cuando la oficina se vació, esperé a Richard. Estaba en el balcón, hablando con Tiffany por teléfono, riendo. Cuando terminó, me acerqué, con la compostura que dan 6 años de profesionalismo. «¿Qué fue eso, Richard?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él suspiró, como si yo fuera una tarea molesta que tenía que tachar de su lista de pendientes. «Sara, sé que esto es difícil, pero teníamos que terminar en algún momento. Fue divertido, pero tienes que entender que no podía arriesgar mi futuro por una aventura. Tiffany me da estabilidad, conexiones y, lo más importante, el dinero para llevar a esta empresa al siguiente nivel. Necesitas ser profesional y superarlo.
Mi boca se abrió en protesta. ¿Una aventura? 3 años, Richard. Planeamos una vida. Te di todo. Y la razón por la que tienes la ronda es por la información que yo te ayudé a ocultar en el pasado. ¡Ay, no! Su expresión se endureció. El Richard que amaba desapareció, dejando al CEO despiadado. Mira, Sarah, te doy un mes de indemnización. Tómate el tiempo que necesites. Si eres lista, olvidarás todo lo que crees que sabes sobre las cuentas de la compañía. Eres una excelente secretaria, pero no eres tonta. Sabes que si tratas de decir algo, te voy a negar en cada paso. Tú fuiste la que manejó todo. Tú eres más vulnerable que yo. Ahora, toma el resto de la semana libre. Y no olvides venir el lunes. Necesito el informe de gastos de Tiffany listo. Ese fue el golpe de gracia. No solo me había negado, me había amenazado. Y me había asignado la tarea de ser la asistente de la mujer que me había robado mi futuro. Me trató como a una pieza desechable. El nacimiento de la venganza. No me fui. Me quedé en la oficina vacía, mirando la ciudad a través de la ventana. Las lágrimas no salían. Solo había una ira fría que se asentó en mi estómago. Él había jugado un juego de ajedrez corporativo, y yo había sido un peón. Pero el peón, en el final, puede convertirse en reina. Recordé cada archivo, cada nombre, cada cifra que yo había ayudado a encubrir. No era solo malversación. Eran desvíos de fondos, insider trading sutil, acuerdos en la sombra con empresas fantasma en jurisdicciones fiscales dudosas. Richard creía que me había amedrentado. Creyó que mi miedo a perder mi reputación me mantendría callada. Se equivocó. Ya no tenía nada que perder. Él me había quitado mi vida y mi futuro. Yo le quitaría su empresa y su reputación. Abrí mi cajón. No había nada ahí, excepto la unidad, USB cifrada que había usado para mis copias de seguridad personales. A lo largo de los años, cada vez que Richard me pedía que moviera un archivo sospechoso, yo lo copiaba. Solo por seguridad, me decía a mí misma, en caso de que lo borre accidentalmente. En realidad lo hacía porque, en el fondo, sabía que Richard era peligroso y que yo necesitaba una póliza de seguro. Con manos firmes inserté la USB en mi computadora. Ahí estaban los correos electrónicos de 2021, detallando la manipulación de inventarios para inflar el valor de las acciones, los archivos de consultoría, la lista completa de pagos a las Shell Companies en Chipre y Panamá, los informes de gastos falsos, el registro que probaba que los viajes de negocios eran puramente personales y cargados a la empresa. Richard había construido su imperio sobre una base de mentiras, y yo tenía el martillo para demolerlo. No iba a usar el material para chantajearlo. Eso era un juego de niños. Mi plan era simple, profesional y devastador. Organización. Clasificar y limpiar toda la información, creando una línea de tiempo y un informe forense irrefutable. El vehículo. No podía ir a la prensa. La prensa siempre defiende al CEO brillante. Necesitaba ir a una autoridad que no pudiera ser ignorada ni comprada. El Departamento de Impuestos Federales y la Comisión de Valores. El timing. Esto era crucial. Richard iba a anunciar el éxito de la ronda. En una cena de gala para inversionistas en 2 semanas, con Tiffany a su lado. Yo haría mi movimiento ese día. Me puse a trabajar. En lugar de irme, me senté en mi escritorio y trabajé toda la noche. Pero ya no estaba trabajando para Richard Sterling. Estaba trabajando para mi venganza. Y mi venganza no sería dulce. Sería total. La primera fase del plan estaba lista. El informe preliminar de malversación estaba completo. La única pregunta que me quedaba era, ¿cómo le daría la estocada final para que el golpe fuera tan público y doloroso como mi humillación? Yo tenía mi invitación, por supuesto. El protocolo exigía que la asistente ejecutiva estuviera presente para manejar cualquier emergencia de última hora. Richard me había mirado esa mañana con una mezcla de lástima y alivio. Asegúrate de que todo esté perfecto, Sarah. Es la noche más importante de mi vida. Por cierto, no olvides usar el vestido azul que te traje de Italia. Era el vestido que me había regalado para la nochevieja que pasamos en Venecia, una de nuestras escapadas secretas. Quería que lo usara mientras celebraba su traición. Era su última, y más cruel, muestra de control. Asentí, pero internamente ya no era Sarah, la chica enamorada. Era Némesis. La cena comenzaba a las 7:00 p.m., en el salón más lujoso de la ciudad. El cóctel a las 6:00 p.m. A las 5:45 p.m. Yo estaba en mi escritorio, revisando los últimos detalles. Richard ya se había ido para vestirse. Tiffany ya estaba en el salón. Supervisa era mi momento. Abrí el correo electrónico. Escribí una sola frase en el cuerpo del mensaje. Fraude masivo de valores, lavado de dinero y manipulación. De precios de acciones en Sterling. Tech. Adjunto evidencia irrefutable y forense. Mis destinatarios. La SEC, Comisión de Valores y Bolsa de EU. La autoridad que regula el mercado de acciones. El IRS, Servicio de Impuestos Internos. Para los cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. Robert Maxwell, padre de Tiffany y principal inversor.
para asegurar que la traición le doliera en lo personal y en lo financiero. No quería que él perdiera dinero por la negligencia de Richard. Sin saber la verdad, enhebró la decoración. La oficina estaba casi vacía. Era mi momento. Abrí el correo electrónico. Escribí una sola frase en el cuerpo del mensaje. Fraude masivo de valores, lavado de dinero y manipulación. De precios de acciones en Sterling. Tech, adjunto evidencia irrefutable y forense. Mis destinatarios. La SEC, Comisión de Valores y Bolsa de EU, la autoridad que regula el mercado de acciones. El IRS, Servicio de Impuestos Internos. Para los cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. Robert Maxwell, padre de Tiffany y principal inversor. Para asegurar que la traición le doliera en lo personal y en lo financiero. No quería que él perdiera dinero por la negligencia de Richard sin saber la verdad. Presioné el botón enviar. Sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de un poder absoluto. Había quemado todos mis puentes. Sabía que mi vida cambiaría para siempre. Cerré mi computadora, me puse mi bolso y no fui al salón de baile. Me dirigí a la azotea. La escena del crimen. Me dirigí al bar en la azotea del edificio de oficinas, a varios pisos por encima del salón de banquetes. Desde allí podía ver toda la ciudad. Y lo más importante, podía ver el hotel donde Richard y Tiffany celebrarían. Me pedí un dry martini extra seco. A las 7:30 p.m. Richard, radiante y orgulloso, subió al escenario del salón para dar su discurso, con Tiffany colgando de su brazo, saludando a los inversionistas. Mi teléfono estaba vibrando incontrolablemente con llamadas de mi madre, de compañeros de trabajo y de un número desconocido. Ignoré todo. Sabía lo que venía. A las 8:00 p.m., Richard estaba a mitad de su discurso, hablando de la visión y la integridad de Sterling Tech cuando ocurrió. Primero fue un murmullo, luego la multitud se agitó. Un grupo de hombres de traje oscuro entró en el salón y se dirigió directamente al escenario. Eran agentes federales. Vi a Richard detenerse a mitad de una frase. Su rostro pasó del bronceado de Dubái a un blanco mortal. Tiffany se giró, confundida, y el micrófono se desprendió de la mano de Richard, golpeando el suelo. Un agente se acercó y le susurró algo al oído. Richard negó con la cabeza. Luego levantó la voz en un patético intento de control. «¡Esto es un error! Están arruinando mi...» El agente no esperó. Lo agarró por el brazo. Richard Sterling estaba siendo arrestado en medio de su cena de compromiso. El caos fue inmediato. Los flashes de las cámaras de la prensa, que ya estaban allí, se encendieron como fuegos artificiales. Tiffany gritaba, su padre intentaba intervenir, y la seguridad privada de Richard era inútil contra el poder federal. Desde mi atalaya, levanté mi copa. Brindé por el fin de Richard Sterling. Mi teléfono por fin dejó de sonar. En su lugar, empezaron a llegar los mensajes. Jefe de contabilidad, Liam. Sara, ¿qué demonios está pasando? La oficina está rodeada. La SEC está aquí con órdenes de incautación. ¿Sabes algo de esto? Mi madre, preocupada. Hija, ¿estás bien? Richard ha sido arrestado en televisión. ¿Estás involucrada en algo? Regresa a casa ahora. Richard, desde un número nuevo. Si fuiste tú, Sara, juro que te destruiré. Sabes lo que tienes en esa memoria USB. Nadie te va a creer. Vendrás conmigo. Este último mensaje me dio una idea. Tenía que protegerme. No solo legalmente, sino moralmente. A la mañana siguiente, no me presenté a trabajar. En su lugar, contacté a un abogado especializado en denunciantes, whistleblowers. Le presenté mi caso. Señor, tengo la evidencia de fraude por parte de mi ex jefe, Richard Sterling. Yo fui su asistente y realicé las transacciones bajo amenaza e instrucción. Pero también fui su amante, y él usó mi confianza para que yo fuera su cómplice involuntaria. El abogado me escuchó con una expresión de asombro. Señorita, esto es dinamita. Usted está muy bien posicionada para recibir protección y, potencialmente, una gran recompensa por el Whistleblower Program de la SEC. Richard había creído que me acobardaría y me hundiría con él. Mi abogado me aconsejó entregarle la famosa USB, ahora como evidencia colaborativa, no como arma de chantaje. El regreso al infierno. Una semana después fui citada a declarar. Richard estaba bajo fianza, con la promesa de una pena de prisión que se avecinaba. Sterling Tech estaba en caída libre. La ronda C se había evaporado, y Robert Maxwell exigía un reembolso masivo, humillado en público. Cuando entré a la sala de juntas, Richard, Tiffany y sus abogados estaban sentados a la mesa. Richard me miró con un odio tan visceral que podría haberme quemado. Tiffany, con sus ojos hinchados y su anillo brillante aún en su dedo, me atacó. ¡Para! ¡Lo arruinaste todo! Tú eras solo la secretaria sucia que se acostaba con él. Nosotros íbamos a casarnos. La miré, y la lástima que sentí por un segundo desapareció. Yo fui su secretaria, sí, y su amante, y la que sabe dónde está cada secreto de la empresa. Y tú, Tiffany, eres la prueba de que él eligió el dinero sucio sobre el amor limpio. Ustedes se merecen el uno al otro.
Y tu padre está a punto de perder millones por culpa de este hombre. Richard intentó intervenir. Silencio, Sara. No tienes idea de lo que has desatado. Tú eras mi empleada, eres tan culpable como yo. Firmaste documentos. Te vas a hundir conmigo. Me incliné sobre la mesa y mi voz fue baja y firme. No, Richard. Yo no firmé documentos con intención de fraude. Tú me obligaste a hacerlo bajo la promesa de una vida juntos. Y sí, yo fui la que desató esto. Y ahora estoy cooperando con el gobierno. Yo seré testigo, no acusada. Tú tienes que ir a la cárcel. Yo solo te estoy enviando allí con el vestido que me regalaste. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Sara, no eres tonta. Tenías razón. Soy muy lista. Y ahora tu imperio es mío para vengarme. Richard se lanzó hacia mí, pero sus abogados lo detuvieron. Su furia era mi prueba de que había ganado. La venganza no terminó ahí. Mi cooperación destapó capas de corrupción que afectaron a toda la junta directiva de Sterling Tech. Fui vilipendiada en la prensa, llamada la mujer traicionada y despechada, pero la SEC me defendió como una ciudadana valiente. Y por el colapso de Sterling Tech, no solo Richard perdió su empresa y su prometida, Tiffany lo dejó una semana después, sino que yo recibí la recompensa de whistleblower de la SEC, asegurando mi futuro financiero. Richard fue sentenciado a prisión. Yo fui a testificar, llevando puesto el mismo vestido que me dio en Venecia. El frenesí mediático duró meses. La caída de Sterling Tech fue legendaria. La empresa fue desmantelada, sus activos vendidos y el nombre de Richard Sterling se convirtió en sinónimo de codicia y fraude en Silicon Valley. La opinión pública se dividió. Una parte me veía como la heroína que expuso la corrupción corporativa. Otra me veía como la secretaria despechada que, incapaz de manejar la traición personal, se llevó un imperio consigo. Los tabloides amaban el ángulo, la venganza del amor oculto. Mi abogado, el señor Hayes, negoció una inmunidad completa a cambio de mi testimonio y mi cooperación continua, la cual fue vital. En cuanto a la recompensa, el programa de denunciantes de la SEC me otorgó una porción considerable de las multas impuestas. Era una suma astronómica, suficiente para no trabajar nunca más. Pero yo no quería ocio. Quería construir algo real, algo ético. Mi vida se había convertido en un blanco. Tuve que cambiar mi nombre, vender mi apartamento y mudarme a un estado completamente nuevo para empezar de cero. Pero esta vez, el comienzo era con una cuenta bancaria robusta y un conocimiento íntimo de los errores que se deben evitar al construir una empresa, el desastre de los Maxwell y el intento de represalia. Robert Maxwell, el padre de Tiffany, fue el que sufrió el golpe financiero más duro. Su inversión en la ronda C no solo se perdió, sino que las acciones que ya poseía en Sterling Tech se convirtieron en papel mojado. Su ira se dirigió hacia Richard, a quien denunció públicamente, y hacia mí, a quien intentó demandar civilmente. Su equipo legal argumentó que yo, como asistente personal, era la principal, responsable de la ingeniería, del fraude, y que Richard había sido engañado por una mujer, manipuladora. Mi respuesta, manejada por el señor Hayes, fue devastadora. Presentamos las grabaciones, de voz y los correos electrónicos que Richard y yo habíamos intercambiado en la intimidad, donde él me instruía a mover los fondos, siempre acompañado de promesas de nuestro futuro abogado Hayes ante la corte. Abogado Hayes ante la corte. Mi clienta fue una víctima de acoso laboral, chantaje emocional y manipulación financiera. Fue la lealtad de la acusada, no su avaricia, lo que la mantuvo en silencio. Cuando la promesa de matrimonio fue rota y la reemplazó con la hija del inversor, la señora mi nombre. Ahora cambiado, entendió que no era parte del futuro, sino un cabo suelto. Su acto fue de justicia, no de celos. El caso de Maxwell fue desestimado. La jueza dictaminó que él no tenía base para demandar a una denunciante protegida por el gobierno. Fue la última vez que la familia Maxwell intentó tocarme. Tiffany, por su parte, desapareció de la vida pública. La sentencia. El clavo en el ataúd de Richard. El día de la sentencia de Richard fue mi día de cierre. Fui llamada a testificar como víctima. Me presenté con ese vestido azul de Venecia, un recordatorio de la mentira que había sido nuestro amor. Richard, pálido y envejecido, me miró desde la mesa de los acusados. Ya no había desprecio ni lástima, solo un profundo resentimiento y quizás miedo. Mi declaración fue breve pero demoledora. Señor Sterling, usted no solo estafó a sus inversionistas, sino que estafó a la única persona que creyó en usted. Usted me prometió un futuro, me dio responsabilidades que lo llevaron a la cárcel y luego me desechó por dinero y conexiones. Usted me hizo su cómplice con una promesa de amor. Yo lo convertí en mi ex jefe y mi ex amante con una simple verdad. Usted me dijo que fuera profesional, lo fui. La justicia no es personal, es simplemente el registro de sus acciones.
Y sus acciones merecen una consecuencia. Richard fue sentenciado a 10 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional por un largo tiempo. Mientras salía del juzgado, un periodista me preguntó si había disfrutado su caída. Mi respuesta fue la verdad final. No se trata de disfrutar, sino de corregir. Richard era un fraude, en los negocios y en el amor. Ahora, ambas realidades son públicas. Usé la recompensa de la SEC, junto con mis conocimientos técnicos y mi experiencia en el lado oscuro de las finanzas corporativas, para fundar mi propia empresa de tecnología, Phoenix Solutions. El nombre era deliberado, nacer de las cenizas. Mi misión era simple, tecnología con transparencia total. No más cuentas offshore, no más manipulación de datos, no más reuniones secretas. Mi equipo inicial estaba compuesto por ex empleados de Sterling Tech que habían sido despedidos injustamente y que odiaban la cultura de fraude. Mi empresa creció lentamente al principio, enfocada en la ética y en el cumplimiento normativo. Curiosamente, la historia de mi venganza, aunque dolorosa, se convirtió en mi mejor carta de presentación. Los inversores sabían que yo, más que nadie, entendía cómo funcionaba el fraude y me aseguraría de que mi empresa fuera inmune a él. En menos de 3 años, Phoenix Solutions no solo era rentable, sino que estaba empezando a ocupar el vacío de mercado que Sterling Tech había dejado. El cierre de ciclo. Hace 6 meses, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una fotografía de Richard. Estaba en el patio de la prisión, con un uniforme naranja, su rostro demacrado. En el reverso había una nota escrita con letra temblorosa. Me lo quitaste todo, pero nunca vas a ser feliz. El dinero que tienes huele a mi sangre. Esta vez no sentí rabia ni poder. Sentí una piedad fugaz, seguida de una profunda indiferencia. Tomé la nota, la arrugué y la tiré a la basura. Luego miré por la ventana de mi oficina. Una oficina mucho más grande que la de Richard, en un edificio con mi nombre. Mi teléfono sonó. Era mi asistente. Señora, mi nuevo apellido. La junta directiva está lista para la reunión trimestral. Estamos a punto de cerrar el acuerdo con la firma que Richard siempre quiso. Sonreí. La venganza había terminado. Lo que quedaba era la vida que yo misma había construido. Sin mentiras, sin secretos y, sobre todo, sin él. Respuesta a la pregunta original. No fui la malvada. Fui la justicia. La malvada fue la cultura corporativa y el hombre que creyó que podía usar a las personas como herramientas desechables. Yo fui el software de autodestrucción que él mismo instaló.